El video que sigue es una conversación con Luis Landa Rojas. Él es licenciado en literatura, magíster en literatura hispanoamericana y doctor en literatura peruana y latinoamericana. Fue el primer profesor que me dio consejos prácticos para mejorar la redacción y a continuación vamos a conversar de distintos temas relacionados a la literatura y al hábito de leer. ¿Cómo se dio en tu caso el interés por la literatura? ¿Fue algo natural o fue algo que te costó descubrir? Mira, fue medio natural y yo creo que hay una disposición para eso. Porque desde niño he leído mucho, a pesar de que en mi casa no había tantos libros, pero sí leía bastante y escribía algunas cosas. O sea que lo básico de la literatura, leer y escribir, estaba ahí desde la infancia. Pero cuando uno llega a quinto de media, que es lo que siempre les recomiendo a los chicos, ¿no? Cuando están en ese trance de decidir qué estudiar, les cuento mi experiencia, ¿no? Simplemente me eché a la cama y me puse a pensar qué me gustaría hacer a mí, ¿no? Que me parezca que no estoy trabajando, por ejemplo, ¿no? Y que me dé para sobrevivir o que me mantenga, digamos, activo y productivo en la vida, ¿no? Claro. Que no sea una carga. Me puse a pensar, ¿no? En muchas posibilidades y me di cuenta de que lo que a mí me hace feliz o lo que me hacía feliz, ¿no? Y que me hacía perder la noción del tiempo era leer y escribir. Así es que dije, voy por literatura, ¿no? Y yo postulé a la universidad hasta 4 veces, ¿no? En mi época era más difícil entrar, Claro. pero también 4 veces y era un poco exagerada la cuestión, así que la cuarta entré. ¿Cuánto era lo normal? 2, Okay. hasta 3. Pero yo insistí a la cuarta, ¿no? De hecho, algunos de mis amigos postulaban a la primera, no la hacían en una universidad y no intentaban más, se iban a otra, ¿no? Pero para que entiendas que yo tenía claro, ¿no? Que quería estudiar literatura y persistí hasta la cuarta, ¿no? Cuando entré a la universidad. Entonces, yo les recomiendo mucho a los chicos que hagan eso, ¿no? Que se pongan a pensar qué hacen que les haga perder la noción del tiempo. Por ejemplo, si toda tu vida la has dedicado a los videojuegos, ¿no es cierto? Y te encantan los videojuegos y pierdes la noción del tiempo con los videojuegos, ¿no? Así que te llaman a comer tus padres y tú quieres seguir, ya la última. Entonces, pues evidentemente tienes que buscar una analogía después de tu vida en una profesión que tenga que ver con las computadoras, con la creación de sistemas, no necesariamente con videojuegos en sí. No quiere decir que tu vida va a ser producción de videojuegos o algo así, que también puede serlo, pero hay que buscar cuestiones análogas a lo que te sacaba de cuadro cuando eras chico, ¿no? Lo que te raptaba, digamos, del tiempo. Claro. Y vas haciendo ahí tu conexión con lo que necesita una carrera y pues te lanzas, ¿no? A tu vocación. Claro. Eso es. Y en tu caso, ¿cómo fue la experiencia de estudiar la carrera? O sea, ¿fue lo que tú te esperabas? Sí. ¿Fue distinto? ¿Cómo fue en la práctica? Creo que son 5 años, ¿no? Sí. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, yo postulé esas 4 veces a la Católica porque yo tenía claro que quería estudiar en la Universidad Católica y tuve muy buena suerte porque en mi época, yo entré en el año 94, hice 2 años de generales letras que siempre son buenos, ¿no? Buenísimo. Porque uno ahí confirma su vocación o encuentra su vocación ya casi en la práctica, ¿no? Pero yo la tenía clarísima, ¿no? Yo entré a literatura, seguí en literatura, en generales letras me aplicaba hacia la literatura y finalmente cuando entré en la facultad, ¿no? Como te digo, tuve muy buena suerte de que tuve extraordinarios profesores. O sea, yo no me puedo quejar de mis profesores. Y en mi época la carrera se llamaba Lingüística y Literatura, de hecho he salido con esa mención. De lo que yo estaba dudoso era de la parte de la lingüística, porque yo no quería estudiar lingüística, yo quería estudiar literatura, que es distinto. Pero de pronto me di cuenta que la lingüística tampoco era lo que yo creía y que la lingüística era una cuestión más de reflexiones acerca de la producción del lenguaje o cuestiones más de filosofía del lenguaje, si quieres verlo, ¿no? Y no solamente, qué sé yo, ortografía o algo así, que es lo que no te lo enseñan en la universidad, ¿no? Y también hay mitos sobre la literatura que me gustaría conversar contigo después para descartarlos, ¿no? Y le fui encontrando el sentido a la lingüística y entendí por qué se complementaban las 2 carreras. Hoy tengo entendido, se pueden separar, pero yo agradezco que me hayan impuesto la oportunidad de aprender lingüística y complementarlo con la literatura. De manera que mi carrera universitaria fue una felicidad absoluta porque mis profesores fueron buenos, estudié lo que quise y lingüística fue una sorpresa para mí, ¿no? Y estoy muy, muy feliz de haber estudiado lo que estudié, ¿no? Qué bonita experiencia. Sin duda.
¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a los chicos que quieren estudiar literatura ahora, pero de repente dudan por esa creencia que hay de que no hay muchas oportunidades laborales? Ah, sí, claro. Que me imagino que lo habrás escuchado. Sí, ¿no? claro, claro. Bueno, De hecho, a mi mamá le pasó que ella quería estudiar literatura también, y mi abuelo, ¿no? Un hombre de su época en su momento, le dijo: oye, Marisa, tú no vas a estudiar literatura, vas a estudiar Derecho. Claro. Y terminó estudiando Derecho. Sí, pues. ¿Qué le podrías decir a esos chicos? Sí, mira, tú sabes que yo tengo una conexión cercana con los jóvenes y sobre todo con la experiencia escolar, ¿no? Y he hablado mucho con ellos al respecto porque también veo el lado de sus padres. Y lo primero que hay que entender es que los padres nos quieren y nos aman, y las decisiones que los padres toman por nosotros siempre tienen detrás una motivación de amor y de buscar el bien por todos. A ningún padre le gusta ver a su hijo pues, que se muere de hambre o que sufra, y por lo tanto los padres anteponen, insisto, con el trasfondo del cariño y del amor que tienen a sus hijos, un error, ¿no? Transgreden o trasplantan o simplemente invierten el sentido de las cosas, ¿no? Por ese amor de proteger a los hijos anteponen el dinero que pueden ganar los chicos, que les va de alguna manera a facilitar una vida cómoda, que es la que los padres quieren ver en sus hijos, y les imponen carreras que se asocian al dinero, ¿no? Como por ejemplo el derecho, la economía, ¿verdad? Pero los padres no comprenden que el éxito no proviene de una carrera en sí, sino de qué tan bien te sientes tú haciendo las cosas. Es decir, la vocación se tiene que respetar. Y evidentemente literatura y las carreras de humanidades no se asocian al dinero y al éxito, porque probablemente no sea el fin último. Pero cuando una persona tiene una vocación, digamos, de algún estudio, de alguna ciencia humana, como por ejemplo la filosofía o la historia o la literatura, ¿no? Pues esa vocación tiene que respetarse, porque cuando uno logra llegar, digamos, a realizar la vocación, ¿no? Pues alcanza la felicidad, que es lo que Aristóteles plantea como la felicidad absoluta. Y por lo tanto, cuando uno es feliz, ¿no? Uno termina haciendo bien las cosas. Es evidente. Y cuando uno termina haciendo bien las cosas, y eso lo sabe cualquiera que ha estudiado una carrera que sea asociada al dinero o cualquier cosa que no se asocie al dinero, cuando uno es bueno lo llaman. No te llaman porque eres malo o porque eres desconocido. Si eres conocido es porque eres bueno. Insisto, el camino al revés. Y si eres bueno es porque has hecho lo que te ha gustado. Porque imagínate, vas a pasar horas extra, incluso haciendo, digamos, cosas ad honorem porque te gustan. Y las haces bien y vas a investigar más sobre tu asunto porque te gusta. Es muy distinto, y es lo que yo les digo a los alumnos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que a mí me impongan el derecho, porque imagínate, ¿no? Pensando mi padre, el derecho te va a traer dinero, pues yo voy a hacer el derecho mal, pues no me gusta, me voy a tirar la pera a todas las clases, no voy a ir a las clases, finalmente voy a pagar mi título en Azángaro, ¿sí? Voy a ser un abogado falso. Y por último, si el dinero es lo que busco con el derecho, pues voy a hacer cualquier trampa para tener dinero y puedo terminar en la cárcel. Pero si yo quiero ser barrendero, por ejemplo, mi padre me dice: jamás voy a pagarte para que seas barrendero, nada, pero soy el mejor barrendero de mi cuadra. Pues la municipalidad me ve y me premia, y de pronto salgo en la televisión y me hago famoso, entonces soy el mejor barrendero de la Municipalidad de Lima, y de pronto se dan cuenta de que yo tengo una mentalidad extraordinaria y me mandan digamos, el gobierno me manda a Estados Unidos para explicar cómo es mi sistema de barrer las calles, y termino teniendo éxito como barrendero y no terminé en la cárcel como el abogado. Es decir, la vocación se respeta porque la idea de la vida es la felicidad. Y cuando uno logra la felicidad, uno es bueno, y finalmente viene el dinero que quieren los padres para tener una vida tranquila, ¿no? No al revés. Entonces, yo creo que hay que pensar en eso. Y yo les recomendaría a los chicos que es difícil, porque los padres son probablemente los que primero mantengan, digamos, la carrera de sus hijos, pero hay que luchar por la vocación que uno tiene, a pesar de los padres y del sustento que nos den los padres, ¿no? Y en la práctica, digamos, ¿qué tan amplias son las oportunidades laborales para quien estudia literatura? Digamos, ¿qué tipo de trabajos podría buscar? En la teoría hay muchas posibilidades, son preciosas. Pero en este mundo, ¿no? Donde, digamos, la tecnología avanza y algunos caminos se cierran cuando otros se abren, ¿no?
Yo, viendo la realidad nacional y hablando prácticamente en nuestro círculo, ¿no? En Lima y en el Perú, pues te diría que una persona que termina de estudiar literatura tiene las siguientes opciones. En primer lugar, se dedica a la docencia. Okay. Y puede ser profesor de un colegio estatal, si quieres, ¿no? Hasta profesor en una universidad prestigiosa fuera del país. La docencia en la literatura puede desarrollarse en un espectro muy amplio. Si no es la docencia, que es lo que rechaza mucha gente en literatura, pues uno empieza a acercarse al periodismo y empieza a buscar por ahí alguna labor, ¿no? Puede ser periodismo cultural o incluso un periodismo, qué sé yo, más cercano a lo que se estudia en la carrera de comunicaciones. Pero hay una rama, digamos, de gente que estudió literatura que se desvía hacia ahí. Y otra cuestión también puede ser que uno se dedique al marketing y a la creatividad, porque por el trabajo con las palabras, ¿no? Algunas agencias de marketing pues buscan gente que estudió literatura para que trabajen ahí. Y en todos los casos que te estoy diciendo, pues hay gente conocida, ¿no? Que incluso escribe literatura, que se dedica a eso. No te digo que la literatura, el que estudia literatura, necesariamente va a seguir el camino de escribir libros y nada más, porque para escribir libros uno no tiene que estudiar literatura, eso sin duda. También puedes, digamos, dedicarte a la creación, ¿no? Hay gente como Vargas Llosa que se dedica a la creación y aún así, incluso al periodismo y a la docencia, pero hay gente que probablemente crea que dedicándose a la publicación de libros y de creación también puede vivir, y no lo descarto, pero no es el camino sine qua non de los estudios literarios, ¿no? Hay que pensar en eso. Entonces, por ahí más o menos se mueve el campo laboral, ¿no? de una persona que estudia literatura, ¿no? Luis, ¿y qué le puede dar la literatura a una persona? Esta es una pregunta un poco más general y luego yo quisiera saber, ya, por una cuestión de curiosidad, Sí. Concretamente, ¿qué es lo más importante que a ti te ha dado la literatura? Sí, claro. Mira, la literatura es un punto de referencia que yo he vivido y puedo hablar de la literatura, ¿no? Directamente, pero yo lo ampliaría un poco más a las carreras de humanidades, es decir, la filosofía, la historia, van a seguir el mismo camino de la literatura. A fin de cuentas somos seres humanos, no somos máquinas, ¿no es cierto? Y las ciencias humanas, insisto, incluida la literatura, no apuntan a cuestiones prácticas como lo podría ser el derecho, por ejemplo. Cuando uno estudia derecho sabe para qué sirve un abogado, cuando uno estudia medicina sabe para qué sirve un médico. Y un médico tiene que cumplir su labor práctica de salvar a un paciente y un abogado tiene que cumplir su función práctica de defender un caso, ¿no? Y ganarlo para su cliente. Pero ¿qué hace un literato? ¿Qué hace un historiador? ¿Qué hace un filósofo? No hace nada práctico. Casi me dan ganas de decirte que no sirven para nada práctico. Tampoco. Y esa es la forma como la ve la sociedad, y por eso la sociedad relega un poco a las ciencias humanas. Pero si la sociedad sigue relegando a las ciencias humanas, si la gente de a pie sigue pensando que no sirve para nada la literatura o las ciencias humanas, pues nos vamos a deshumanizar. Y es algo que ya estamos viendo. El hecho de que la sociedad vea abusos y que a nadie se le mueve un pelo, ¿no? Y te podría poner, y tú y yo sabemos que hay un montón de casos en el Perú, sobre todo, ¿no? En el día a día inclusive, es parte de la deshumanización que estamos viviendo. Uno no lee libros porque estudió literatura, uno lee libros porque es un ser humano. Y mucha gente no lee libros porque le aburre leer, es parte de la deshumanización. Por eso, volviendo a tu pregunta, ¿no? Cualquier ciencia humana y sobre todo la literatura te lleva, ¿no? A reflexionar acerca de tu condición. Tú eres un ser humano. A través de la literatura y de lo que la literatura puede reflejar de la vida, tú puedes entender muchas cosas de la sociedad y estar preparado justamente para no caer en ideologías, ¿no? Para pensar qué es el bien realmente, ¿no? Cosas necesarias en esta época donde parece que somos una manada de borregos, ¿no? Que seguimos las redes, ¿no? Y en las épocas de elecciones nos peleamos como si fuéramos bandos enemigos. Todo eso es parte de la deshumanización. Y nos manipulan. Y por supuesto, cualquier ciencia humana, no solo la filosofía, la historia sobre todo, y la literatura, ¿no? Por supuesto, la literatura de la forma bonita, con el arte, te va mostrando, ¿no? la manipulación. Para un ejemplo tonto, si quieres, ¿no? El que les gusta a los muchachos. Hay gente que hace mediciones de increíble, como Orwell con 1984 ya vaticinó todo. No es que vaticinó todo. Orwell está justamente haciendo lo que hace la literatura. Está hablando de la condición humana.
Y es terrible que lo que haya dicho Orwell en la ficción de 1984 se cumpla ahora. Si se cumple es porque nos hemos deshumanizado. Y no es que Orwell sea un brujo, ¿no? Es una lástima más bien que se cumpla, como te digo. Si nos humanizáramos, si siguiéramos apostando por las ciencias humanas, estaríamos más preparados, ¿no?, para enfrentar justamente ese lado de la sociedad que nos trata de manipular, que nos trata de dividir, que nos trata de sojuzgar, por ejemplo, ¿no? Seríamos más despiertos, ¿no? En general, por supuesto. Morales. Claro, tendríamos muchos menos conflictos. O lo pensaríamos más antes de decir cosas machistas, antes de marginar a alguien porque viene de la sierra y todas las taras mentales que tenemos en la sociedad limeña. A ¿sí? día de hoy, ¿no? Claro. Por una falta, bueno, en Claro. parte por una falta de lectura, ¿no? Por cierto. Y en tu análisis como profesor y amante de la literatura, ¿qué está pasando con el hábito de la lectura al día de hoy? O sea, ¿cómo lo analizarías tú? ¿Y ¿existió en algún momento un hábito? ¿No existió? Sí. ¿Ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Mira, si tú ves las encuestas que hace el Ministerio de Educación, ¿no?, que las hay, están publicadas, ¿no?, sí es lamentable el nivel de lectura que tenemos, ¿no? Las encuestas que hacen, los censos que hacen de lectura en el Perú son desastrosos. Lo que confirmaría que en el Perú no ha habido una tradición de lectores, lo que probablemente explique muchas de las razones por las cuales caminamos en círculos en el Perú, ¿no? Cuando hay momentos de bonanza no las aprovechamos, en fin, todo lo que hemos hablado hace un ratito de la pregunta anterior, no reflexionamos mucho porque no hay mucha vocación por leer. Y no estoy hablando de literatura, estoy hablando en general. Y por mi experiencia callejera, ¿no?, lo que yo veía cuando era más joven era que la gente en el Perú sí lee bastante y en el bus la gente leía mucho los periódicos, pero los periodiquillos de mi época. Ahora, cuando me subo a un bus, ¿no?, de la universidad hacia mi casa, por ejemplo, veo que todo el mundo está leyendo. Bueno, algunos ven, pero muchos leen también, o escuchan, que es una versión de la lectura ahora, los libros, los audiolibros, por ejemplo, ¿no? Pero también veo que leen cosas muy superficiales. Entonces, de que se lee, pero el tema es qué cosa lees, ¿no? Eso que yo quisiera que leas para que despierte tu criterio, eso lamentablemente no se lee mucho y creo que no se ha leído mucho en nuestro país. Por eso cualquier paso para reflexionar en ese sentido, como por ejemplo lo que haces ahora, ¿no?, de las conversaciones que propones, me parece que siempre van a ser sumamente positivos porque van a abrir un espacio para pensar sobre eso. Entonces, no es verdad que no se lea en esta época, se lee. Y más allá de los censos que se hacen en el Minedu, ¿no?, se lee más que en otra época, seguro. ¿Qué se lee es el problema, ¿no es cierto? ¿Y para qué se lee es el problema? Mucho, creo yo, el tiempo destinado a la lectura se hace para relajarse, para no pensar, justamente lo contrario de lo que una lectura crítica podría conducir, ¿no? Una lectura crítica no quiere decir una lectura aburrida. Hay lecturas críticas muy interesantes, ¿no?, que no son para nada aburridas. Y no estoy hablando de literatura necesariamente, insisto, ¿sí? La lectura es el camino, como lo ves, incluso para el que quiere estudiar literatura. Una persona que quiere estudiar literatura no puede pensar que va a estudiar literatura si no ama leer. Eso es imposible. Que no se mienta a nadie, ¿no? Es así. Y como seres humanos tenemos que leer. Eso es lo que hay que hacer. Así como los pájaros vuelan, los seres humanos leemos, hablamos. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Si viene una persona y te dice, Luis, quiero enamorarme de la literatura, recomiéndame un libro. Sí. ¿Qué libro le recomendarías? Sí, mira, hay para todos los gustos. Lo genial sería conocer a la persona para indicar el libro perfecto, ¿no? Que tampoco, insisto, tiene que ser literatura, por último, tampoco. Porque para que una persona agarre el hábito de la lectura, pues hay que entender los gustos y va por ahí, ¿no?, la cuestión. Por supuesto que hay clásicos en la literatura que no tienen pierde, ¿no?, y que sin duda captan un poco a las personas. Pero ha habido casos que me parecen geniales, ¿no?, de un amigo mío de hace muchos años atrás que no leía ni una palabra y simplemente me dijo un día, te veo leyendo, yo quiero hacer como tú, leer así libros que no tengan dibujitos, solo palabras.
¿por qué no me recomiendas un libro así que te haya gustado? Y en esa época, yo era joven, ¿no? En esa época yo había leído El nombre de la rosa, que es un ladrillo, ¿no? Pero es también un thriller, ¿no? Quieres saber quién es el asesino. Pero es sumamente está lleno de datos de la época medieval, entonces podría aburrir a cualquier persona. Y yo no lo recomendaría jamás para una persona que lee por primera vez o que me está preguntando que le recomiendo un libro. Y sin embargo, se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? Acabo de leer El nombre de la rosa, espectacular, le expliqué de qué se trataba, pero totalmente con la convicción de que no iba a leer, ¿no? Y sin embargo, lo agarró, lo leyó y hubo ahí magia, se conectó, le encantó, yo no lo podía creer, se comió todas las páginas y desde entonces se volvió un lector. Me pareció impresionante, ¿no? Un lector constante. Un lector constante. Luego ya me pedía otros libros y yo veía cómo leía los libros, se dedicaba el tiempo digamos, que le permitía el trabajo a leer, ¿no? Mientras trabajaba podía leer, y me parecía genial, ¿no? Pero como sabes, la experiencia que he tenido con los jóvenes me ha permitido a mí, digamos, invitarlos a la lectura de muchas maneras, ¿no? Cuando uno es joven y está en los 15 años, pues sí, querer Los cachorros de Vargas Llosa de todas maneras, que es lo que hace el colegio, ¿no? Cuando uno comienza a enamorarse, me en broma digo que hay que leer El túnel de Sábato para evitar los celos, ¿no? Entonces, hay estas cuestiones, ¿no? Y si a los chicos les encanta la fantasía, pues hay que leer a Julio Cortázar, ¿no? Pero todos mis referentes, te das cuenta, ya son un poco viejos, digamos, ¿no? Porque el tiempo pasa y la literatura se desarrolla, ¿no? Yo veo que a los chicos todavía les atraen muchas cosas de la literatura actual, ¿no? Por ejemplo, El Witcher, que es una serie muy mala, además me han dicho los que han leído el libro original, la novela, yo les recomendaría que vayan al libro de Sapkowski, ¿no? Del polaco, y que lo lean, ¿no? Que ese de repente es el primer camino hacia la literatura. En todo caso, yo recomendaría, ¿no? Que uno lea, siguiendo los gustos, no se imponga nada, no diga voy a leer el Quijote porque todo el mundo lee el Quijote, ¿no? Sino que empiece, y si quieren, que empiecen por lo más banal. Yo recuerdo que mis lecturas que pretendían ser un poco ya más de novelas, ¿no? Eran las obras que habían sido adaptadas al cine, ¿no? O cuestiones por el estilo. O sea, yo tampoco leí a Julio Verne con pasión, sino yo buscaba libros que yo había visto, por ejemplo, en películas también. O sea, no me cerraba a eso tampoco, ¿no? Y así descubrí a Isaac Asimov, ¿no? Que me pareció una maravilla, ¿no? Yo no había visto ninguna película, no existió ninguna película de Fundación, pero los libros de Fundación para mí fueron una revelación cuando yo era un adolescente, ¿no? Y antes de la adolescencia incluso los leí. Y ahora creo que hay una miniserie o hay una película de Fundación, ¿no? Que me imagino que no será buena. Así que yo recomiendo eso. Si hay algo que incluso visualmente los ha captado, que lean la versión en letras, ¿no? De repente por ahí entran a la lectura y al placer de la imaginación, ¿no? Construir un mundo de letras imaginado, tú tienes ahí el poder. Claro. Es una maravilla, ¿no? Me estabas contando que no nos recomendabas imponernos nada, ¿no? Y de hecho, a mí me ha pasado que me han recomendado libros, me han dicho, este es un clásico, Rodrigo, sí. Tienes que leerlo. Sí. Y me obligué a terminarlo hasta el final, pero por una cuestión de necio, Yeah. ¿no? Y al final creo que cometí un error porque terminé agarrándole un poco de distancia a ese autor y a esa novela concreta. ¿Tú nos recomendarías entonces dejar lo que no te gusta? Sin duda, sí, sin duda. Deja lo que no te gusta, pero además en tu caso te recomendaría algo. Vuelve a ese libro, pero en otro momento de tu vida, porque evidentemente cuando lo agarras, si es un clásico, por algo es un clásico. Pensemos en el Quijote, por ejemplo, que es el clásico más famoso, ¿no? Obviamente cuando un chiquillo en el colegio o en cuarto de media le dan a leer el Quijote, de repente no tiene una afinidad con el Quijote. Y se va a preguntar, ¿por qué diablos uno lee el Quijote? Ni siquiera entiendo este lenguaje, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que el Quijote es un clásico y por algo es un clásico. Es probable que en ese momento y a esa edad sea un abuso que leas el Quijote. Insisto, eres un ser humano. No hay que obligarse, hay que dejar el Quijote. Lamentablemente tienes que leerlo porque el colegio te lo impone, puede ser. Pero eso nunca es una pérdida de tiempo o como el libro que agarraste en tu caso no es, digamos, algo negativo porque incluso lo que te obligan a leer en el colegio se trata de una cultura general. Tú no puedes salir del colegio sin saber por lo menos un poco del Quijote. Como en tu caso, diría yo, no sé qué libro leíste que no te gustó,
pero por lo menos ese libro te deja cierta cultura general. Tú no sabes en qué momento alguien va a citar ese libro y tú vas a decir, vaya, no me gustó, pero sé de qué está hablando. Piensa incluso en la Biblia, ¿no? Hay gente que lee la Biblia solo por religión, hay que leer la Biblia por cuestiones de cultura general para entender de qué nos están hablando. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Puede ser, y es probable, que se nivelen todas tus chakras, todos tus signos zodiacales, ¿de acuerdo? Con el Quijote algún día, y que seas otra persona porque no eres el mismo, Rodrigo. Y eso lo sabemos todos, no somos los mismos. Y puede ser que justo en un momento de tu vida, ¿no?, puedas hacer contacto con el Quijote y en ese momento entiendas y digas, caramba, el Quijote. Por eso, insisto, en tu caso, está bien, dejaste el libro y les digo a todos, dejen los libros que no puedan leer, pero vuelvan después a ellos con una relectura. Piensen en el inmortal El Principito, ¿no? Todos leyeron El Principito cuando son niños y les pareció genial, pero cuando uno lee El Principito después, un poco mayor, ¿no? No viejo, pero un poco mayor, se da cuenta de que había otra profundidad y dice, ajá, es otra cosa. Incluso cuando uno lee El Principito ya mayor de viejo, ¿no? Dice, ok, era otra cosa. Es decir, El Principito es un libro de muy fácil difusión que me puede servir de ejemplo para entender que la literatura siempre nos va a decir algo distinto, la buena literatura, los buenos libros, ¿no? Porque somos diferentes. Y puede ser que enganchemos después con el libro, ¿no? Pero yo recuerdo lo que decía mi profesor González Vigil en la universidad. Por algo lo leen tantos, ¿no? Claro. No puede ser que tantos se equivoquen y tú sí tengas la razón. O sea, sospecha que es un clásico por alguna razón. Algo bueno tendrá. Pero yo insisto, ¿no? Hay que hacer como Borges, que decía, lee por el placer de leer, ¿no? No te obligues a leer el libro porque es de fulano o porque es famoso, ¿no? Así decía Borges. Borges te autoriza a dejar sus libros. Por supuesto, además, claro, por supuesto, ¿no? Y por cierto, un libro, o los libros que hay que leer de todas maneras es Borges, ¿no? No hay que morir sin dejar de leer a Borges, pero a lo que me refiero es que hay que leer a Borges en su momento, cuando uno ya está dispuesto a leer a Borges. Y por cierto que hay que empezar a leer de joven, porque sí que la literatura te va poniendo, digamos, una valla más alta y para llegar a otros libros o algunos libros importantes tienes que haber consumido otros. Por eso tampoco está mal empezar con libros como Blue Jeans, ¿no? Como estas cuestiones juveniles, pero lo terrible sería quedarse ahí. Okay. Ya, ¿te gusta Blue Jeans? Lee Blue Jeans, está bien. Pero de ahí salta otra cosa, ¿no? La literatura te va a proponer otras obras, otras lecturas que necesita que hayas pasado algunos libros previos. Entonces, hay que leer desde joven para tener tiempo incluso de releer, ¿no? Ese es el tema. Tú revisitas los libros, entonces. Por cierto, sí, pero además es mi trabajo también, ¿no? Claro. Pero sí, también por mi gusto lo hago, sí, sí. Ocio. Sí, también, por supuesto. Y me reencuentro muy feliz como te digo, ¿no? Claro. Con cosas que no había visto previamente, ¿no? Justo ahorita que estamos hablando del Quijote, yo te soy muy sincero, a mí se me ha hecho muy difícil leerlo. Cuando lo tuvimos que leer en el colegio. Claro, me imagino. Tenía 15, 16 años. A mí también. Sí. Y se me hizo muy difícil. Sí. Y después intenté leerlo a los 20 años. Sí. Y también se me hizo difícil. No sé si soy yo o si realmente es un libro difícil. No, puede ser porque el Quijote es un libro que juega con el lenguaje de una manera que un joven todavía no comprende bien. No digo que todos los jóvenes, pero la mayoría de jóvenes no comprende bien ese trabajo con el lenguaje, que es una de las delicias del Quijote. Y más bien ese juego con el lenguaje, esa exageración del narrador, ¿no?, que apunta a Cervantes ahí, ¿no? Que está parodiando a las novelas de caballería, pues obviamente asusta a los jóvenes, ¿no? Pero cuando uno ya es mayor y sabe un poco de qué tratan las novelas de caballería, se mata de risa de la parodia que es de Cervantes, ¿no? Por eso te digo que hay que matar algunas lecturas previas. Pero sí te digo mi caso y te confieso algo, ¿no? No me da vergüenza confesarlo. A mí también se me dificultó leer el Quijote en el colegio, por supuesto, ¿no? De hecho, en mi colegio no me obligaron a leer todo el Quijote, como en tu colegio un poco sí. Nos obligaron. Pero el mío no. Pero sí, teníamos que saber un poco algunas cuestiones del Quijote. Pero no pude, ¿no? Tampoco, como los jóvenes. Yo estudié literatura y enseño el Quijote. Yo entré al Quijote, yo me dije, yo tengo que leer todo el Quijote antes de entrar a la universidad, pero no lo hice tampoco. Y te va a parecer algo un poco exagerado lo que voy a decir, y se los recomiendo medio en broma, medio en serio, así a todos, porque cada uno encuentra su momento. Y yo agarré el Quijote cuando
terminé mi relación sentimental universitaria de generales letras, ¿no? Con mi noviecita de ese entonces. Terminamos y terminé tan mal que por alguna razón agarré el Quijote y empecé a leerlo y no lo solté. Y el Quijote fue como mi consuelo, ¿no? Y ahora lo entiendo, claro, porque en el Quijote pues hay tantos desamores y tantas burlas del amor y todo que yo entiendo que en ese momento, ¿no? A mis veintitantos años, ¿no? A mis veintipocos años, entendí que en el Quijote me estaban hablando. Entonces, no era un viejo, tampoco era un escolar, pero yo tuve la suerte de agarrar el Quijote en un momento de mi vida en que el Quijote y yo hicimos contacto, ¿no? Claro. Y no lo solté. Desde ahí lo he releído miles de veces, ¿no? Me mato de risa, pero esa primera vez es una maravilla. No lo solté, lo leí enterito, ¿no? Los dos libros del Quijote. Así que hay que leer los libros cuando uno está en el momento, ¿no? Eso Claro. sin duda. Hace unos minutos me comentabas que ves, por ejemplo, en el carro, en los transportes, que la gente está leyendo, pero están leyendo cosas un poco superficiales, Sí. ¿no? ¿Cómo funciona esto de la buena literatura? ¿Hay buena literatura? Sí. ¿O no hay? Sí. ¿O vale todo? Sí, es ¿Cómo lo ves? una discusión inacabable lo de la buena literatura y la mala literatura, porque al final, ¿quién decide qué es la buena literatura y la mala literatura? Probablemente tengamos que generalizar y decir que hay dos tipos de lectores, ¿no? El lector común, que no quiere decir que sea un mal lector, el lector común es cualquier lector, todos somos seres humanos, como te digo, y nuestra facultad es leer o poder leer, y el lector especializado, que no quiere decir que sea mejor, sino que le podemos llamar especializado porque es el que trabaja con la literatura, el que vive en medio de la literatura, que puede ser un crítico literario, un profesor, incluso un escritor, ¿no? De repente ellos, porque su vida es leer, tienen algunas nociones que el lector común no tiene. Pero algunas veces se impone el gusto del lector común por sobre el discurso del lector especializado, que es el caso de Harry Potter, por ejemplo, Claro. o el caso de Tolkien incluso, ¿no? Cuando Tolkien publica o escribe El Señor de los Anillos, pues la crítica no fue tan buena con él, ¿no? O por lo menos no se le tomó tan en serio. ¿Quién hace que Tolkien empiece a ser valorado de una manera extraordinaria? Pues el lector común, y no el lector común de su época incluso. Uh-huh. El lector común que se ha venido, digamos, interesando por su obra y que se ha desarrollado con los años y que se ha impuesto, ¿no? Digamos, a finales del siglo XX, ¿no? Con Tolkien para llevarlo incluso a la pantalla después, ¿no? Y hacerlo más famoso más allá de la literatura. Entonces, ¿quién decide qué es literatura? Lamentablemente, creo yo, para bien o para mal, ¿no? No lamentablemente, sino para bien o para mal, el canon, ¿no? Que es el grupo de lectura que nos ofrecen en el colegio, que nos obligan en el colegio a leer, el canon, que es lo que se va escogiendo en la universidad, ¿no? Lo van imponiendo probablemente más los lectores profesionales, estos de los que te he hablado, ¿no? Sí. No el lector común, por cierto, pero eso no quiere decir que el lector común tenga que guiarse de lo que el lector especializado propone, ¿no? Y se asocia muchas veces la buena literatura a algunas de las obras que propone el lector especializado, pero el lector común, yo pienso que Tolkien es una buena literatura, ¿no? Y el lector común la rescata y la ve. Es verdad que muchas veces el lector común va a apuntar a estas cuestiones que generalmente entendemos como literatura no tan buena, ¿no? Mala literatura. Y es verdad que en esta época, donde todo se va guiando un poco por el dinero y se trata de cuestiones monetarias y de inversiones, que no debería ser así en el caso de la literatura, pero lamentablemente también lo es, ¿no? Las editoriales empiezan a jugar un poco también al marketing y a la venta de alguna obra que no es tan buena, ¿no? Entonces el lector común se deja llevar por la publicidad y termina leyendo obras no tan buenas. ¿Hay buena literatura, hay mala literatura? Pienso que eso es un debate que no se va a terminar y mucho menos lo voy a agotar ahora en una conversación contigo. Pero yo creo que uno debe desarrollar su lectura, su gusto lector, y como los vinos, ¿no? Viendo al lado del alcohol, como los vinos, uno empieza a entender que hay sabores, hay vinos, hay épocas, hay cepas, ¿no? Cuando uno empieza a tomar vinos, probablemente cuando es muy joven, pues se emborracha, no piensa en otra cosa más que en el alcohol,
Pero cuando uno empieza ya a entender porque ha tomado vino y empieza a saborear, empieza a entender que hay vinos que ya no va a volver a tomar ni a hablar. Y es lo que yo te digo. Y ahí empieza la buena y la mala literatura para ti, que finalmente coincide o no coincide con la del lector especializado, con el lector común, ¿no? Ujú. No hay que cerrarse a lo que diga el lector especializado, ¿no? Eso sin duda. Pero tampoco hay que creer que esa es la literatura y la única, y que es la buena literatura, ¿no? El lector común a veces también tiene sus obras o sus lecturas o sus inclinaciones que hay que ponderar, ¿no? Claro. Eso sin duda. El tema que yo encuentro a veces con la literatura especializada, que es lo que estamos, digamos, conversando un poco ahora, es que es un poco difícil de acceder, de entender, ¿no? Al menos en mi experiencia, Puede siempre, ser, la mayoría de casos he agarrado algunos libros que entendía que eran un poco más profundos, especializados, Sí. trabajados, y se me ha hecho más difícil entenderlos. Sí, sí, puede ser. ¿Consideras que esta es una barrera? ¿Cómo podríamos manejar esta barrera? Por ejemplo, una persona que está acostumbrada a leer solamente, digamos, lo que sería literatura superficial, ¿cómo puede hacer este cambio para empezar a leer un poco más? Sí, la única solución es la que te propuse hace rato, ¿no? Empezar desde muy joven a leer, no tenerle miedo, no creer que el que lee un libro es un nerd o es un tonto o está perdiendo su tiempo. Hay que empezar desde joven. Cuando uno empieza joven va a poder tener un gusto por la literatura. Y date cuenta, Rodrigo, esto lo vas a ver en cualquier otra arte o en cualquier otro tipo de consumo. Piensa en el cine, ¿no? Hay un montón de películas tontas probablemente que a uno le encantan cuando empieza a ir al cine porque va con los amigos, va con otro plan al cine y empieza a consumir esas películas tontas. Pero cuando uno empieza a sentir el amor por el cine y empieza a darse cuenta que la fotografía es algo, importa, que la cámara en picado contra picado también tiene un sentido, ya no va a volver a esas películas tontas. O de repente vuelve a esas películas tontas para relajarse un momento con los amigos. No somos robots tampoco, claro. O sea, está bien. Uno puede leer también mala literatura mientras está leyendo buena literatura, no hay problema. No hay que forzarse a nada, ese es el asunto. Pero sería terrible que tú no alcances a ver eso que llamamos la buena literatura, que es compleja, porque no has tenido todavía suficiente camino recorrido de lo que te conduce hacia esa buena literatura. Por ejemplo, sería una lástima para mí, ¿no?, ver que una persona inteligente o una persona que se inclina por la literatura no entienda El Paraíso de Dante. Y para entender El Paraíso de Dante, por Dios, hay que saber mucho también antes, no solo de literatura, sino de muchas otras cuestiones. Porque cuando uno entra a la Divina Comedia se queda en el infierno porque obviamente el infierno es más plástico, hay más dolor y probablemente capte mucho la atención de los lectores por el sufrimiento, pero eso no es lo mejor de la Divina Comedia. Probablemente lo mejor de la Divina Comedia es explicarnos cosas que exceden el conocimiento humano. Y Dante lo hace de una manera extraordinaria en El Paraíso. En El Paraíso no hay cuestiones concretas. Es lo que Borges quería alcanzar con el Aleph, por ejemplo, destruir los parámetros del tiempo y el espacio que nos guían. Qué terrible leer la Divina Comedia y no entender El Paraíso, ¿no? Entonces hay que prepararnos para eso. Y yo te aseguro que es una delicia leer El Paraíso y comprender El Paraíso de Dante, ¿sí? Pero hay que leer algunas cuestiones previas para entender eso, ¿no? El Paraíso. Y ese es el único camino que te puedo decir. Lee, no hay otra, lee. ¿Hay algún autor enlace que nos puedas recomendar? O sea, enlace entre la literatura superficial y la literatura un poco más especializada, ¿no? Sí, por cierto, hay escritores a todo nivel, con lo que no quiero decirte que lo que yo te estoy diciendo es así, y debe ser así, y debes guiarte por eso. Pero por cierto, hay autores que te conducen, ¿no? Mira, siempre estos puntos son muy polémicos, entonces vas a recibir miles de comentarios. Pero piensa en una cosa, ¿no? Yo me imagino, Hermann Hesse, por ejemplo, ¿no?, es un autor de buena literatura, sin duda, ¿no? Un autor capital para Alemania, ¿sí? Y Demian, por ejemplo, es una novela extraordinaria que hay que leer, sin duda. No es mala literatura. Pero yo pienso que si tú lees Demian a los 50 años, probablemente ya no la veas tan buena. Probablemente digas, pero esto es un poco inocente, medio naif, Abraxas, el dios del bien y el mal, ¿no? Estas cuestiones del bullying a los chiquillos, lo puedo entender, pero... En cambio, si lo lees cuando eres adolescente, creo que Demian te va a impactar. Demian va a hacerte sentir, yo sé qué está pasando aquí. Este es un chico como el que me guiaría en el colegio, ¿no?
cuando eres joven tienes obviamente otro mundo, tienes otra vida, otra perspectiva, y hay novelas como Demian que hay que leerlas cuando eres joven. Otro caso, La insoportable levedad del ser, por ejemplo, de Milan Kundera, ¿no? Yo creo que hay que leerlo cuando uno es joven todavía. Se ha hecho ¿sí? tendencia últimamente. No te creo. Sí, Pues claro. muy bien, excelente. No te digo que sean malas obras o que sean obras ligeras. Son buena literatura. Pero yo creo que esa buena literatura, Demian, La insoportable levedad del ser, te van a conducir a una literatura mayor todavía. ¿Me entiendes? Esos libros, o lo que te he puesto, lo que te he propuesto, ¿no? Que yo veo una reacción muy buena de los jóvenes, ¿no? Con Rebelión en la Granja o 1984, o incluso Huxley, ¿no? Que es tan difícil, Un mundo feliz. Probablemente los jóvenes se sientan atraídos por ahí, ¿no? O el mismo Sapkowski, al que mencionaba hace un rato, ¿no? Del brujo, ¿no? De Witcher. Eso te conduce a otras cuestiones. Y es más, pienso yo que Fundación, el ejemplo que te puse en mi caso, ¿no? Me condujo a mí, ciencia ficción absoluta, ¿no? Me condujo a mí a otras obras mayores, ¿no? Entonces el asunto es leer cuando uno es joven obras como esas, ¿no? Que hagan contacto contigo y te conduzcan a obras mayores. Las generaciones viejas, por ejemplo, las de Vargas Llosa, ¿no? Casi todos ellos han dicho que han leído a Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Casi todos ellos te han dicho que han leído los mismos libros, ¿sí? Pero no tienes que leer a Julio Verne. Claro, Julio Verne es una delicia, hay que conocer al Capitán Nemo y hay que vivir la aventura, ¿no? Del Nautilus, eso está clarísimo. Pero cada generación tiene su enganche, ¿me entiendes? Y probablemente la generación actual vea en el Witcher o vea en Harry Potter, incluso lo que la generación de Vargas Llosa vio en Julio Verne, ¿no? Entonces, no hay que ceñirnos a los clásicos de generaciones anteriores necesariamente. Si estás buscando un enganche, ¿no? Hay que buscar las obras de ahora. Y lamentablemente esos enganches se dan, como la pregunta que me hiciste hace un rato, ¿qué libros recomiendas? Hay que conocer a la persona. Lamentablemente esos libros de enganche se dan de una manera muy relativa y hay que considerar mucho también la edad de la persona, ¿no? Estos libros que te he dicho, La insoportable levedad del ser, ¿no? Demian, pues hay que leerlos cuando uno tiene entre pues, 15 y 20 años, digamos, ¿no? No se los puedes, digamos, indicar a alguien que tiene menos edad, ¿no? Para ellos hay otros, por ejemplo, Mi planta de naranja lima, para los que son más chiquillos, ¿no? Eso sin duda, ¿no? O El Principito, incluso que ya lo mencionamos. O Los cachorros, ¿no? Cuando ya tienes 15, probablemente, ¿no? Sin duda. Claro. Y algo que yo te quiero preguntar, pero así como por curiosidad, es... ¿Cuánto lees tú, Luis? Esa es la pregunta que hace todo el mundo, ¿no? Sí. Es un problema responder eso porque uno no anda midiendo cuánto lee, ¿no? Yo la verdad es que no hago estadísticas de mis lecturas. Y también eso va a variar en el momento del año, ¿no? Por supuesto. Cuando uno prepara clases está leyendo un montón, pero está leyendo fragmentos y hasta a veces libros de una manera incluso distinta y un tipo de libro, no está leyendo tampoco obras por placer, ¿no? Pero la necesidad de leer está ahí siempre. Es decir, no quiero decirte que no quiero llegar a cuestiones íntimas, pero incluso cuando te despiertas, ¿no? Apenas te levantas, ¿no? Ya estoy tratando de leer cosas, es impresionante, es casi como una adicción, ¿me entiendes? No desperdicio ni un minuto del día sin leer. Y tampoco es que creas que lo hago todos los días así. Lo de la mañana sí, probablemente. En la mañana lo primero que hago es levantarme y empiezo a leer algo, eso sin duda. Yo en otras situaciones también, pero a lo que voy es... Nunca dejé, ni incluso cuando estaba estudiando, los tiempos que uno cree que son muertos en la vida, muertos de verdad. Es decir, logré por suerte, ¿no? Acostumbrarme a los movimientos bruscos del bus cuando iba a la universidad y pude seguir leyendo sin problemas. No marearte. Sin marearme y con toda la bulla del bus y con toda la bulla del tráfico de Lima, podía leer, ¿no? Me acuerdo ¿cuántas páginas de Madame Bovary? Esto es un sacrilegio lo que estoy diciendo. ¿Cuántas páginas de Madame Bovary leí en el micro? Impresionante, ¿no? Uno no tiene que estar realmente... Bueno, hay gente que no puede si no es está en un cuarto silencioso, pero de verdad tú no puedes concebir la cantidad de tiempo, ¿no? que entre comillas podrías destinar a la literatura porque lo tienes que destinar, por ejemplo, a
a moverte. Y lamentablemente hay gente aquí en Lima que maneja mucho, pues, y me da mucha pena porque lo óptimo sería que tengamos un transporte público decente, que vaya tranquilo y que tú puedas leer tranquilo en el viaje, ¿no? Y no estés concentrado en el bus. Eso sería lo óptimo, pero en el auto, ¿no? Sería lo óptimo que te lleve el bus y que tú puedas leer. Así es que es muy difícil responder a tu pregunta. No dejo de leer ni un solo día, eso sin duda. Si ya lo ampliamos al periódico, a otras cosas, pues sin duda, no dejo de leer ni un día, eso sin duda. Literatura en sí y cuestiones de mi placer, de mi propio beneficio, digamos, eso sí podría ser que lo deje de lado porque tengo que armar clases, porque tengo que corregir, eso sí puede ser, pero no puedo dejar de leer ningún día, ¿no? Eso está clarísimo. Sí. Es casi como respirar, y no es una exageración. Para ti, claro. Sí. No, yo sí intento leer al menos, de repente te va a parecer muy poco, pero intento leer un libro al mes. Ya, eso es un problema porque hay libros y libros también. Al margen de todo lo que tengo que leer en el trabajo, claro. ¿no? Pero no hay que ponerse tampoco ese ¿cómo podríamos llamarlo? Ese promedio de lectura, porque hay gente que va a creer que debe leer un libro al mes, y no es así. Hay libros complicados que son delgaditos, claro, sumamente complicados, y que te demoran más de un mes de lectura. Claro. Lo que sí antes trataba de hacer era leer con orden, ¿no? Y leer un libro, terminarlo y leer otro. Pero eso ya desde la época de la universidad, y cada vez es peor, ¿no? Ya no se puede. Es decir, no sabes la cantidad de libros abiertos que tengo, ¿no? Claro. Y por lo que te digo también, porque tengo que preparar las clases, entonces están abiertos ahí mucho tiempo, bueno, en fin. Pero no hay que tampoco hacer estos promedios de libros al mes y esto, ¿no? Hay que dejar que la gente lea a su ritmo, que entienda que los libros son más complicados o no tan complicados, que son más largos y menos largos, que a veces no queremos que se acabe el libro y por lo tanto lo leemos más despacito y lo prolongamos, que también es válido. Porque me acuerdo que hay una leyenda, ¿no? En la universidad de un profesor nuestro que se leía 3 libros a la semana. Es algo imposible casi, ¿no? Que era un libro de poesía, que sí te lo puedes leer rápidamente, pero tampoco tiene mucho sentido leer rápido. Un libro de narrativa, eso depende de qué novela sea o qué libro de cuentos sea, ¿no? Y un libro de crítica literaria o de teoría literaria. Eso es imposible. Claro, entonces, y yo me quedé con mucho tiempo en la cabeza pensando, pucha, tengo también que llegar a ese nivel, leer así, una semana, tantos libros. Pero lo que sí recuerdo, por ejemplo, es que en el doctorado, ¿no? Tuvimos una clase el jueves, por ejemplo, y la siguiente clase era el martes, ¿no? Y el profesor nos dijo, bueno, entonces para el martes me van a reseñar este libro. Y claro, ¿no? Todos dijimos, sí, ¿quién hace qué capítulo del libro, no? No, nos dijo el profesor, todos van a reseñarme este libro. Bueno, yo no nos impresionamos tanto, pero en el fondo lo que creo que nos chocó es que un profesor nos exija leer un libro en tan poco tiempo, ¿no? Claro. En un fin de semana tenemos que devorarnos un libro y crear una reseña de ese libro, ¿no? ¿Era un libro complicado? Sí, era un poco complicado porque era un libro, creo que de Schaeffer, que era un libro que trataba acerca de justamente los estudios literarios, ¿no? Calculo que el libro tendría 200 y pico páginas en una edición del Fondo de Cultura. O sea, materialmente sí era posible, ¿no? Claro. Pero me da risa que me lo dejaran como asignación. Claro. Entonces tienes esos casos también, ¿no? En que te obligan a leer un montón. ¿Y cómo haces ahí? Dices, yo me leo un libro un fin de semana. Un poco arrogante, un poco tonto decir, me leo un libro el fin de semana, ¿no? Hay que dejar a la gente con el ritmo. Las cosas a su tiempo. Sí, exacto. Luis, y digamos, cambiando un poco de tema, la literatura peruana actual. ¿Cómo ves el panorama? Porque, sí. Porque el panorama, digamos, un poco más antiguo, ¿no? Que en mi caso mi referencia es Vargas Llosa. Claro. Creo que las cosas han cambiado mucho y quería saber tu opinión al respecto. Sin duda, mira, es una pregunta personal porque estás haciéndomela a mí, digamos, entonces esto es sumamente relativo, lo que te voy a decir, sumamente subjetivo además. Totalmente, sí. Y tu pregunta es muy amplia porque la literatura peruana abarca pues, diferentes géneros, ¿no? Así es que empecemos por la lírica. Yo ya casi me he desconectado de la lírica de los jóvenes poetas en el sentido de gozarla, porque ellos ya tienen un lenguaje que yo ya no entiendo muy bien.
y que excede mi capacidad como un viejo del siglo XX, ¿no? Yo nací en el siglo XX y estudié en el siglo XX, enseño en el XXI y por eso sé de los jóvenes, los consumo, los leo, por supuesto, hablo con los poetas jóvenes incluso, ¿sí? Pero esa sensibilidad no me conduce a leerlos con la alegría que me conduce leer a Cavafis, por ejemplo, o poetas de otra época, de una época más antigua, ¿no? Mis preferidos van por allá. En cuanto a la narrativa, por ejemplo, ¿no? Vargas Llosa para mí marcó un hito. De hecho, mi tesis de maestría la hice en función de una investigación sobre las obras de Vargas Llosa, ¿no? Entonces, en la universidad y antes de la universidad, igual que tú en el colegio, yo comencé a leer a Vargas Llosa. Entonces, Vargas Llosa me ha acompañado durante toda mi experiencia literaria, ¿no? Ha sido una maravilla tenerlo vivo todo este tiempo junto a mí mientras yo estudiaba literatura, hablando personalmente, ¿no? No es que sea yo un arrogante, ¿no? Y que ya Vargas Llosa está a mi servicio, sino yo pude gozar de Vargas Llosa, por suerte, ¿no? No me lo enseñaron como me enseñaron qué sé yo, a Ciro Alegría, que yo, o lamentablemente a Arguedas, que no supe de ellos porque estaban muertos, ¿no? No vimos la evolución de sus obras, yo no vi la evolución de sus obras, pero sí hemos visto a Vargas Llosa, en fin. Entonces, también tengo mis preferencias, ¿no? Recuerdo que en la universidad me desconcertó Mario Bellatín con una literatura distinta, una literatura totalmente desarraigada de lo que más bien se hacía en el Perú. En el Perú hacemos mucha literatura, o se hacía mucha literatura de narrativa realista, ¿no? Es típico de Perú. Más bien la ficción fantástica va más bien para Argentina, Uruguay, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ahora no, ahora más bien los jóvenes van por narrativa mucho de zombies y de cuestiones, de verdad, y de cuestiones más fantásticas, ¿no? Entonces Bellatín hace canon perpetuo, ¿no? Hace incluso salón de belleza desarraigándose de lo realista, no hace fantástica, pero desarraigándose de lo realista, y eso me chocó un poco, ¿no? Y también los jóvenes se han conducido mucho por ese camino, entonces tampoco leo los cuentos de los jovencitos. A alguien que sí le he seguido el paso y que lo he enseñado en la universidad ha sido a Daniel Alarcón, al que he recomendado, pero el tema es que Daniel Alarcón también hace un poco de la vieja literatura, ¿no? Cruza las líneas narrativas como Vargas Llosa, no está en estos temas tan juveniles. Bueno, el joven Alarcón tampoco es tan joven, ¿no? Pero en fin, también apunto hacia atrás, ¿no? No tanto a lo actual. Con lo que insisto, no te estoy tratando de decir que no sea mala literatura, la actual, la peruana. Lo que estoy diciendo es que mi sensibilidad ya no se conecta con ella, ¿no? Y por cierto, el teatro sí que lo he tratado de seguir más probablemente que la poesía y que la narrativa. No somos un país de tradición teatral tan fuerte como otras naciones, por cierto, pero sí pues están las obras clásicas contemporáneas, ¿no? de teatro. Yoyachkani me fascina, y si Yoyachkani hace una obra ahorita, estamos hablando de teatro actual, como que creo que está trabajando una obra nueva, entonces te diría que sí, me gusta Yoyachkani, sí me gusta el teatro actual, pero es pues una coartada mía porque Yoyachkani tiene sus años, pues, ¿no? Y tiene su estilo. Es como decirte, Vargas Llosa acaba de publicar su última novela y me encanta porque es actual, ¿no? Porque es Vargas Llosa, ¿no? El tema va por ahí, ¿no? Entonces, yo soy un poco avejentado, un poco chapado a la antigua, entonces apunto un poco hacia atrás más que hacia adelante. Pero insisto, es una limitación mía. La literatura actual peruana va a ser juzgada probablemente después, ¿no? Claro. Y no por viejos como yo, ¿no? Claro. Sin duda. ¿Y has tenido la oportunidad de conocer personalmente a Mario Vargas Llosa? No he hablado con él como estoy hablando contigo, sin duda, ¿no? Alguna vez cuando éramos jóvenes estábamos así siguiendo a nuestro rockstar, con mis amigos de la universidad coincidimos en una presentación que él hizo sobre un libro de crítica que me parece se realizó en un foro que organizó la Católica, me parece. Y fuimos varios días, ¿no? Y él estaba muy próximo a la gente, ¿no? Entonces ahí nos acercamos a él, ¿no? Como miles de personas se han acercado a Vargas Llosa, ¿no? Eso era el año 90 y picos, 90 y pocos, 95 creo, por ahí, ¿no?
Un saludo. Y eso, claro, un saludo, un agradecimiento más que una conversación y eso fue todo, ¿no? Nunca... Mi relación con Vargas Llosa siempre ha sido a través de su obra, ¿no? Y nunca personal. ¿Qué te parece lo más sorprendente de su obra? Me imagino que hay muchas cosas, Sí, ¿no? claro, sin duda. Lo más sorprendente de su obra es lo que hemos hablado desde el comienzo de la entrevista, que caló hondo en mí, ¿no? A mí me pasó lo que Vargas Llosa, o sobre lo que Vargas Llosa siempre se queja, lamentablemente. Yo me enfermé cuando estaba en el colegio un día y agarré un libro que veía mucho tiempo ahí en la casa y me daba curiosidad, que era La Guerra del Fin del Mundo, por el título, ¿no? Yo había leído un libro que ya ni recuerdo cuál era el autor, que hablaba acerca del apocalipsis, no me acuerdo, y medio que entraba incluso a Nostradamus, ¿ya? No era un libro de literatura, lo recuerdo, no me acuerdo el autor, pero hablaba del fin del mundo, y yo estaba un poco en esa onda, entonces yo creí que la novela Vargas Llosa iba a hablar del fin del mundo de verdad. Entonces dije, ya, ese es el momento, ¿no? Y la Guerra del Fin del Mundo es un poco gruesecita, y como estaba enfermo, que es de lo que se queja siempre Vargas Llosa, que lean sus libros los lectores que están enfermos o algo así, pero ese es el momento, ¿no? Estaba enfermo, estaba en cama, pero podía leer y no iba al colegio, entonces empecé a leer Vargas Llosa. Te imaginarás pues que dije, no, esto apunta a otra cosa, pero el contacto que hice con Vargas Llosa, ¿no? Fue una maravilla. Pues no sé si ese fue el primer libro de Vargas Llosa que leí, puede ser que sí, pero quisiera creer que sí, porque me encantaría decir que el primer libro que leí de Vargas Llosa fue La Guerra del Fin del Mundo. Sería para mí como lector un orgullo, pero no sé si habré leído antes Los Cachorros o La Ciudad de los Perros, probablemente. En mi colegio no nos obligaban a leer las obras enteras, ¿no? Pero seguro he leído algunos fragmentos de esas obras antes que La Guerra del Fin del Mundo. Pero, en fin, La Guerra del Fin del Mundo la leí de cabo a rabo, sin detenerme, mientras estuve enfermo, y desperté pues al universo de Vargas Llosa, ¿no? Me enamoré inmediatamente de su literatura y como te digo, desde entonces me acompaña. Con lo que quiero decirte, ¿no? Otra vez, mira, hacer contacto con la obra es lo importante, ¿no? Y si lo hice en ese momento, bien para mí, porque fui joven y me enganché con Vargas Llosa, ¿no? Así hay que hacer, hay que agarrar la obra de alguien y si no te enganchas, pues déjalo, ¿no? Y de ahí te vas a enganchar, ¿no? Pero eso fue, ¿no? Con Vargas Llosa lo recuerdo, fue así. Y Luis, en tu estudio, digamos, de la literatura, de todos los escritores que conoces, ¿has podido identificar alguna característica común? Pero me refiero a una característica común más de personalidad, de hábitos, de escritura. Sí. Por ejemplo, sé que de lo que he podido ver, Vargas Llosa, como te es muy metódico, sí. Tiene su método, sí. ¿no? Sí. Escribe a la mala un primer Sí, borrador y luego él dice que su trabajo es más de ir puliendo y va haciendo distintas versiones. ¿Hay alguna característica común que hayas podido identificar? Sí, no te olvides que los escritores son seres humanos y que antes de ser escritores son seres humanos. Y de manera que hay tantos seres humanos y tantas formas de hacer cosas que es imposible que tú digas que los escritores son todos iguales o que los escritores son o cronopios o famas. No, eso es imposible. Cada escritor tiene su ritmo, cada escritor tiene sus fórmulas, cada escritor tiene sus manías, ¿no? Y claro, como tú dices, uno cuando enseña literatura pues sabe tantos, digamos, entretelones de las obras, ¿no? Sabe cómo han sido escritas algunas obras por boca de los mismos autores, que te das cuenta inmediatamente que es imposible hacer una regla, ¿no? de cómo escriben. Pero voy a aprovechar tu pregunta para contarte algo que sí me impresionó siempre, ¿no? y que lo recuerdo con mucho cariño. José Watanabe, el gran poeta, ¿no? Peruano, fue a un taller que teníamos en la universidad cuando éramos jóvenes, ¿no? A hablar con nosotros, porque él era así, ¿no? Muy abierto, muy cercano a los jóvenes. Entonces, él fue a hablar con nosotros y nos contó o nos confirmó una leyenda urbana que había, ¿no? Que él escribía en la madrugada, o más bien de noche, ¿no? Y dormía de día, ¿no? Y luego lo explica en algún libro, me parece, en algún libro de entrevistas, ¿no? Que se acostumbró por alguna cuestión, pero una época de su vida lo hizo así, ¿no? Y muchos libros, me parece, han sido escritos así. Watanabe, ¿no? Dormía mientras todo el mundo iba a trabajar, ahí él se acostaba, ¿no? Dormía todo el día, se despertaba cuando todo el mundo ya se iba a dormir y él empezaba su trabajo nocturno, ¿no?
cuando yo me enteré de eso, ¿no? Pensaba, es una leyenda urbana, no puede ser que alguien viva de noche y duerma de día, eso es imposible. Y cuando Watanabe nos lo dijo en el taller, ¿no? De su propia boca, me pareció una persona extraordinaria y un escritor fuera de serie, ¿no? Y cosas así, pues te encuentras, ¿no? Con toda la investigación, es una locura. Claro que sí. Y Martín Adán. Sí. Un escritor que a mí en su momento me costó entender. Claro, ya lo creo, sí. Me costó entender mucho y de hecho todavía a veces tengo dificultades. Sí. ¿Qué opinas de su obra? Sí, mira, Martín Adán es una delicia que no se puede perder uno, ¿no? La Casa de Cartón es un caramelito, ¿no? Un chocolatito que no se puede perder uno. Y entiendo que los jóvenes, ¿no? En el colegio los obligamos a leer La Casa de Cartón y no comprenden nada. Los jóvenes no entran a esa cuestión. Lo que hay que entender es que no es pues una novela que tenga un hilo conductor, que te va a llevar lentamente a través de unos personajes hacia una trama muy bien elaborada. Lo que hay que sentir ahí en La Casa de Cartón es una sensibilidad de imágenes, si puedo ser redundante, sensaciones, ¿no? De todos tus sentidos. Eso es lo que hay que sentir y hay que entender que la fragmentación es tal que lo que te dice en un momento en La Casa de Cartón, pues no tiene necesariamente que vincularse con lo que viene después racionalmente. Claro. Y así hay que disfrutarlo como un caleidoscopio. Por supuesto que la poesía de Martín Adán es mucho más difícil que La Casa de Cartón, pero a eso es a lo que me refiero. Probablemente para entender la sublimidad de Martín Adán y de su poesía tan compleja, tan barroca, hay que empezar a entender su estilo. Y una forma muy bonita de entrar a Martín Adán es La Casa de Cartón, sin duda, ¿no? Martín Adán se ha hecho pues una fama bastante conocida, ¿no? De dipsómano, de poeta rebelde y maldito, ¿no? Sus estancias en el manicomio han creado una fama de él, pero hay que entender que él iba, por ejemplo, al manicomio no porque estaba loco, sino porque justamente él tenía, digamos, un vínculo en el hospital, ¿no? Y pues ese vínculo le permitía pues tratarse. Es como que alguien va digamos, a un hospital o a una clínica por unos días, nada más. Nadie es famoso por haberse internado en una clínica 5 días, ¿no? Pero Martín Adán tiene una fama pues, de ser el poeta loco, ¿no? Pero vaya, si eso atrae a los lectores en buena hora, pero no es así la cuestión, ¿no? Era más bien, me imagino, yo una persona muy recatada, muy conservadora, una persona tan lúcida e inteligente, ¿no? Esa frase famosa, ¿no? Que se le atribuye a Martín Adán, pues da una brillantez de su agudeza, ¿no? Eso de que Martín Adán no se sorprende de los golpes de Estado, ¿no? Y cuando hubo un golpe en específico, dijo, bueno, hemos vuelto a la normalidad. Esas frases geniales que tiene él, ¿no? Que fueron muy rápidas, ¿no? Nos muestran una persona muy lúcida. No hay que asustarse con Martín Adán, hay que lamentablemente encontrar un momento oportuno para hacer el contacto con él en La Casa de Cartón, es muy recomendable, y luego saltar a su poesía si es posible, ¿no? Pero ahí están esos versos muy bonitos, ¿no? Que dice poesía a mano vacía, poesía, ¿no? Se encuentra, digamos, en el interior de uno, ¿no? Cantando su propia voz, ¿no? Poesía no dice nada, ¿no? Esos versos tan lindos de él que muestran justo lo que estamos hablando. La literatura está en ti, la poesía está adentro, somos seres humanos y el contacto que puedes hacer con los escritores es parte de todo ello, ¿no? Es parte de quién eres, cómo sientes, qué necesitas, ¿no? Es la humanización a la que me refería al comienzo con la necesidad de las ciencias humanas, ¿no? Al comienzo me comentabas que la literatura no necesariamente es crear. Sí, por cierto que no. Sí. Y ya después íbamos a hablar de eso. Sí. No sé si me puedes comentar sí, un poco por más supuesto. esa idea. Claro, y volvamos un poco a la primera parte de la entrevista, ¿no? A los muchachos que quieren estudiar literatura les diría que saquen de su cabeza el mito de que la literatura o estudiar literatura en una universidad me va a conducir de todas maneras a ser un escritor. Eso no es así y eso lo tienen que saber todos y probablemente eso sea un poco conocido por la experiencia de los mismos escritores. Uno no va a la universidad a estudiar literatura para ser escritor. Uno puede ser escritor, ser famoso además, sin estudiar literatura. Por cierto, hay un montón de casos además. Hay muchos abogados que han terminado siendo escritores. Bueno, en fin, el tema es que uno va a estudiar literatura porque uno ama leer. Y yo creo que estudiar literatura es un desafío
porque te enfrenta a explicar racionalmente cuestiones que no son del todo racionales y que surgen de justamente el fondo del alma de un ser humano que no se comporta a veces de una manera racional. ¿Por qué digo esto? Porque estudiar literatura te conduce obviamente a la maravilla de entender los procesos históricos de la literatura, pero te conducen también a analizar la literatura, es decir, a la crítica, ¿no? Al análisis literario, ya como lo he dicho. Cuando uno estudia literatura, uno va a construir ensayos racionales, totalmente argumentados, que expliquen, casi matemáticamente, casi, ¿no? Los colores y la razón de los colores, por ejemplo, para hablar de Rimbaud. Es decir, analizar poemas, analizar novelas, entender los propósitos de las obras teatrales, son cuestiones muy racionales. Entonces, uno tiene que entender que va a estudiar literatura como cualquier ciencia a usar la razón, ¿sí? Y probablemente la literatura sea difícil por eso, porque la razón que usamos, insisto, se aplica sobre un material que no es tan razonable. Leer literatura es un placer. Y cuando uno va a estudiar literatura, no necesariamente va a leer lo que le da placer. Cuando uno estudia literatura, va a leer justamente lo que probablemente no da placer, porque va a leer muchos libros que son racionales. Va a leer libros de teoría literaria y va a leer libros de crítica. Y cuando yo justamente estaba en los primeros momentos de la carrera, o iba a pasar ya a la carrera, me acuerdo que Víctor Vich dio una charla y dijo justamente eso. Dijo, los estudiantes de literatura están esperando las vacaciones para poder leer finalmente los libros que quieren leer. Porque durante el semestre están leyendo los libros que los profesores obligan a leer, ¿no? Y que necesariamente no son los que dan placer. Claro. Pero cuando uno tiene la vocación, como te dije al comienzo, pues incluso los libros difíciles de teoría literaria te prodigan ese placer, te llevan hacia ese placer, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero ahí está la cuestión. Entonces, yo quería decir eso, ¿no? Que acabemos con el mito un poco tonto que hay en el país, ¿no? De pensar que uno que estudia literatura va a ser escritor, o ya están esperando porque terminas de estudiar literatura cuál es la obra, cuál es tu novela, ¿no? O cuál es tu libro de poesía. Claro, es verdad que hay muchos chicos que publican mientras estudian literatura. Claro que sí, por cierto. Una cosa no descarta la otra. Pero no es así, no es así la cuestión. Entonces, por eso decía yo en ese momento de la entrevista, si no te gusta leer, no puedes estudiar literatura. Ese es el principio de las cosas, ¿no? Porque si no te gusta leer, no vas a poder hacer esa lectura crítica. Es imposible. Que la misma norma aplica en el caso de si quieres escribir. Si no te gusta leer, no puedes escribir o no lo... Buen punto. Hay muchas excepciones. Hay gente que ha escrito sin haber leído mucho. Okay. Me parece increíble que haya sucedido, pero es así. Lo normal es lo que dices. Uno tiene que ser lector primero para poder entender y poder escribir. Eso de todas maneras, ¿no? Eso sin duda. Y lo recomiendo mucho también para la gente que cree que ha leído un par de cosas y ya puede ser poeta. Hay que leer todo para ser poeta. Uno no puede ser poeta solamente creyendo que la poesía es lo que él cree que es la poesía. La poesía tiene una tradición histórica que hay que conocer. No quiere decir que vas a escribir como esos poetas. Pero para escribir tan diferente de esos poetas, pues tienes que conocer también a los otros poetas. O sea que hay una especie de responsabilidad, diría yo, que es muy polémico lo que estoy diciendo, pero hay una especie de responsabilidad también detrás de un joven escritor, ¿no? De un joven literato, ¿no? Que apunta a la creación, digo yo, ¿no? Responsabilidad en el sentido de tener un conocimiento previo para saber por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? No se trata de que la musa viene y me inspira y ya, pues yo estoy escribiendo esto porque me sale del forro, ¿no? No es así. Puede ser que sea así, puede ser que así escribiera Rimbaud también, quién lo sabe. Pero yo creo que hay que cultivarse mucho, ¿no? Claro. Y ser un poco responsable en ese sentido de conocer para entender qué estás haciendo, qué estás proponiendo, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta que yo te quería hacer, ¿no? Porque, de hecho, tú enseñas redacción comercial. Ah, sí, un momento muy importante de la entrevista, así es. En el instituto. Sí. Y, de hecho, fuiste mi profesor también, ¿no? Y... Buen alumno. Muchas gracias. Y... en el canal creo algunos videos, ¿no? Dirigidos a los profesionales, a que mejoren sus capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente,
Un primer consejo para los profesionales que quieren mejorar su escritura es que lean y que lean bastante, ¿no? Pero adicionalmente, ¿qué les podrías decir? ¿Qué consejo les podrías dar? ¿Un consejo práctico de repente? Sí. Mira, has tocado el punto sensible y que teníamos que tocar de todas maneras en este momento, ¿no? O en la entrevista, porque una cosa engancha con la otra. Lo que nos diferencia a nosotros de otros seres vivientes es el lenguaje, la capacidad de hablar. Es una facultad humana, de manera que uno habla porque es un ser humano y tiene que estar consciente de eso. Ahora, qué tan bien hables, entre comillas, o qué tan mal hables, entre comillas, eso depende mucho de lo que tú hagas en la vida. Cuando uno elige una vida académica, tú quieres estudiar. La vida no tiene que ser estudio, pero si tú eliges estudiar, y sobre todo estudiar a un nivel superior, ¿sí? Y además que esos estudios te conduzcan a ser un profesional, es decir, una persona que domine una materia y que sea infalible, ¿no? Y que no te falle, porque eso es un profesional, uno que no falla, ¿no es cierto? Entonces, pues, tú no puedes desdeñar de ninguna manera el uso correcto del lenguaje. No puedes hacerlo, porque la convención, ¿sí?, social te dice que hay una fórmula para expresarte de una manera. Y estas son las pautas. Y ahí entran las tildes, las palabras, alturadas. No tienes que hablar así todo el tiempo. No, por supuesto que no. El lenguaje es facultad de todos, te lo he dicho. Y tú puedes hablar como te dé la gana con tus amigos, sin duda. Pero imagínate este ejemplo que doy siempre a mis alumnos, ¿no? Si tú vas al doctor, ¿de acuerdo? Vas al doctor y el doctor te receta una aspirina, ¿sí? Y escribe en su receta aspirina con H. ¿Tú vas a volver a ese doctor? Pero, claro, ¿ese doctor es literato? ¿Ese doctor tiene que escribir bien? ¿Tú sabes que aspirina no tiene H? Ya, pues se le pasó la H, ¿cuál es el problema? No, pues ahí hay una cosa de fondo. Ese doctor es un profesional. Y tú no vas a volver donde un doctor que no sabe que aspirina no tiene H, aunque no sea literato, aunque no sea escritor. Él tiene... Hay un mensaje detrás de ese Pero error. Por supuesto, esos errores de un profesional te demuestran que ese doctor, así como le importa un pepino si aspirina lleva H o no lleva H, ese doctor te puede dejar una gasa adentro, le importa un pepino en la operación si te sacó la gasa o no. Esa H va determinando un poco cómo es la persona. Tiene todo un mensaje detrás de esa H. Por cierto que sí. Entonces, tú eres profesional, tú no puedes fallar y no puedes decir, yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy economista. A mí no me importa, yo no soy literato, yo escribo como me dé la gana. Y es el fracaso de la mediocridad de nuestro país. Separar las letras de las ciencias, la literatura, de la economía. Y viceversa, un literato tiene que saber de astrofísica, por Dios, de matemática. No puede ser que no sepas esas cosas. Si no, no puedes leer a Dante, pues no se entiende a Dante. Tienes que saber un poco de astronomía, ¿no? En fin, el punto es el siguiente. No hay que separar las cosas, hay que unir. Un profesional tiene que saber de mucho. Y el profesional, al introducirse en ese universo, en ese mundo, en ese rubro de la sociedad que lo obliga a llevar un nivel de redacción importante, ¿no?, o correcto, pues el profesional tiene que saber redactar. No puede decir que no, que no es su profesión la buena escritura. Es una facultad humana y si es un profesional tiene que demostrar que domina, digamos, la corrección en su escritura. Claro. Es así. Y consejos prácticos, aparte de leer, digamos, cursos prácticos, talleres prácticos de redacción. Sí. Sí, eso depende mucho de la necesidad de la persona. Si una persona hizo mal el colegio, ¿no? No se interesó por la redacción, entra a la universidad, se da cuenta que en la universidad le va mal en la redacción, ya tiene que tomar un curso extra, ¿no?, de redacción, porque uno no puede pasar los exámenes que te obligan a redactar en la universidad con una mala redacción. De que los puedes pasar, pero vas a ser un mediocre y no se puede seguir en un país mediocre. Claro. Ese es el problema. Y la redacción demuestra que no eres mediocre. Ese es el punto. Claro. Porque es una facultad humana, insisto. Claro. Lamentablemente tú vas a hablar, vas a escribir. Eres un profesional. No puedes ser un profesional mediocre. Ahí no puedes decir, no es lo mío. Bueno, en fin. Para el que lo necesite urgente, no está de más un curso extra. No de la universidad, sino extra. Clases particulares, un curso extra. Especializado con los problemas que tienes en redacción para salir del atasco. No es fácil salir de la mala redacción. Es casi imposible hacerlo solo. Necesitas un guía que te ayude, que te saque de esa selva oscura de la mala redacción.
Pero además, diría yo, ¿no es cierto?, que se trata de un problema a largo plazo. Por eso se enseña la redacción desde que uno está en el colegio, porque la redacción es un proceso y los jóvenes que están en la universidad que tienen mala redacción quieren arreglar el proceso rápidamente y hay una frustración ahí, porque evidentemente si llevas un curso de lengua en la universidad y te jala en un examen y tú estudias, redactas mejor, empiezas a hacer los ejercicios del curso, no es que el siguiente examen ya vas a estar perfecto. Te has quemado las pestañas, estás trabajando, estás haciendo bien, pero no ves los resultados tan rápidamente. Ese es el problema de la redacción. La redacción implica un proceso lento, pero seguro, de que vas a alcanzar un nivel de expresión óptimo. Y a veces no hay tiempo, y uno lo desperdicia en el colegio, y esos años del colegio no van a volver más. Y los vas a pagar caro en la universidad. Tienes que redactar desde chiquito, y bien, para mejorar y llegar a un nivel extraordinario cuando seas profesional, para que no te duela, ¿no? Y tú como docente universitario, ¿cómo evalúas, por ejemplo, una prueba de un alumno que te ha contestado todo muy bien, sí, pero su redacción es pésima? Sí, eso es un problemón, porque es un dolor para mí, y se los dejo claro en el examen, ¿no? Siempre pongo anotaciones de la redacción. Genial, y les digo, un examen genial. Por cierto, y les digo, ¿no? Tienes que atajar el problema de la redacción, porque estás perjudicando la transmisión de tu conocimiento. No te puedo entender. Sé que sabes, lo estás dejando más o menos entrevisto, pero redactas tan mal que no es óptimo lo que estás haciendo. Ahí yo decido ya simplemente entre una nota muy baja y desaprobarlo en ese ejercicio, ¿no? O en ese examen, en todo caso. Porque, Rodrigo, una persona que tiene una pésima redacción, si estás hablando de una pésima redacción, no puede terminar la universidad. No es posible. No podemos seguir permitiendo que profesionales salgan de las universidades con mala redacción. Eso no es posible. Eso es seguir en un país mediocre. Y está pasando, ¿no? Pero eso no solo está pasando, pero eso no puede ser el consuelo, ¿no? Sí, claro. Vivimos, discúlpame la digresión, pero vivimos en un país donde todos sabemos que los que aparentan ser no lo son. Los políticos no lo son. Los profesionales no lo son. ¿Por qué no nos desenmascaramos de una vez y decimos que somos una republiqueta de una vez? Porque no queremos serlo y nos mentimos. Somos una sarta de mediocres y no puede ser, ¿me entiendes? Claro. Y esto se combate con una educación óptima desde el colegio y tomando las cosas en serio, porque no te estoy diciendo que la gente que ha estudiado mal porque no tiene recursos redacta mal, no necesariamente. Hay un montón de gente que tiene un montón de dinero y va a grandes colegios, pero le importa un pepino redactar. Sí, claro. Justamente por eso, porque tienen dinero. Es parte de la mediocridad. No se trata del dinero, se trata de la pobreza mental que tenemos en la cabeza de los peruanos. Y la flojera, ¿no? Eso, pero la flojera va de la mano de todos los vicios de nuestra sociedad peruana. De ese, ya tú sabes cómo es. Ya me entiendes, pues, ¿no? Esa mediocridad peruana tan enraizada en nuestra criollada, en nuestra cultura, no nos conduce a mucho, en realidad. Ese es el problema. Y lo pagan caro los pobres chicos, de verdad. Hoy en día, la estructura de la carrera de literatura y lingüística, ¿tú dirías que tiene puntos de mejora? Digamos, universitaria, ¿no? Mira, ¿O estamos bien en ese sentido? No me gustaría tocar temas álgidos, pero te voy a decir algo. Solo te voy a dar un ejemplo. En mi época, cuando yo estudié literatura, había un curso obligatorio de rítmica y métrica. Los jóvenes de ahora no escriben poesía con rimas, si quieres, ¿ya? Pero eso no quiere decir que tú, como literato o como estudiante de literatura, no debas saber qué cosa es una rima y cuáles son los tipos de acentuación y por qué hay un ritmo acentual en un poema. Yo no comprendo cómo se puede estudiar literatura con un curso de rítmica y métrica como algo electivo. Eso es imposible de entender para mí. Ahora es selectivo. Y creo que ahora es selectivo. Puedo equivocarme, ojalá me equivoque, pero creo que ahora es selectivo. Y se da mucho, una apertura mucho a cuestiones que finalmente se escapan de los textos literarios porque se pone, por supuesto, va a haber un gran debate sobre esto, se pone en cuestión qué cosa es la literatura y se lleva un poco la literatura a ámbitos que antes no eran considerados literatura. No quiero entrar en este tema tan álgido de los estudios actuales de la literatura, pero sí te digo que me parece que hay bases
que debemos mantener. No estoy diciendo que la literatura o los estudios literarios no cambien. Deben cambiar porque los tiempos cambian, pero hay cosas que no pueden, con las que no puedes negociar. No puedes no saber qué es un acento axial, por ejemplo, o el tipo de rimas que se usan en un tipo de poesía, ¿no? No hay excusa de que hoy ya no se usa la rima para eso, no es posible. Entonces, con esto te quiero decir que sí, me preocupa mucho por dónde se están conduciendo los estudios de literatura actuales, pero entiendo que la literatura tiene que abrirse a otros ámbitos, pero lo que no quiero es que paguemos, digamos, tan caro que dejemos de lado cuestiones básicas para mí para entender la tradición literaria de siglos, ¿no? Claro, no se puede eso. Y estoy hablando de los estudios literarios profesionales, sí, ¿no? Claro. No te estoy hablando de la afición por la literatura, ¿no? No, claro, los profesionales. Exacto. Los universitarios que estudian literatura, exacto. 3 escritores latinoamericanos que uno debería leer antes de morir. Oh, 3 nada más. 3 nada más. Es difícil, ¿eh? Borges, sin duda. Borges, sin duda. De todas maneras, sin lugar a dudas. Me la pones muy difícil porque Latinoamérica no es tan vieja como Europa, ¿no? Pero igual tiene sus cuestiones. Porque ahí también se filtran cuestiones personales. Por ejemplo, al Perú le haría muy bien leer Arguedas, ¿no? Le haría muy, muy bien. Y pues es parte de lo latinoamericano, ¿no? Vargas Llosa, pues, ya no lo podemos dejar de lado, porque incluso lo ha reconocido Francia, ¿no? De manera que el mundo entero lo reconoce, de manera que Vargas Llosa tendría que ser uno también, ¿no? Pero ¿dónde dejas a todos los demás? Con estos 3 que te he dicho, ¿no? Estamos siendo injustos. Sí, muy injusto, sin duda. Vamos 2, me parece, ¿no? Vamos... Bueno, si incluyes a Arguedas en cuestión nacional, ¿no? Y Borges, sí. Pero obviamente hay que leer a Onetti, a todo el boom. y peruanos excluyendo a Vargas Llosa. Sí. Claro, eso vaya dándome personal, otro... ¿no? Ya, esto ya me va dando más libertad, seguro. Descartando a Vargas Llosa, ¿qué peruanos hay que leer de todas maneras? Antes de morir, dirías. Antes de morir, pues, aunque yo no lo diga, todo el mundo va a leer a Julio Ramón Ribeiro, y eso está muy bien. Muy bien, excelente, que se lea a Ribeiro, claro que sí. Insisto en Arguedas, es sumamente importante, Arguedas. No tenemos tan buenos escritores que yo me quedo, mira, tú me haces la pregunta con trampa y yo caigo redondito, porque yo pienso en novelas, ¿no? En narrativa, pero ¿y los poetas? Claro. Tenemos tan grandes poetas en el Perú que no podría responder a esa pregunta, porque tú me dices literatos, ¿no? ¿O me has dicho novelistas? Te he dicho novelistas. Ah, me he dicho novelistas. Me refería más a novelistas, la verdad. Ah, ok. Entonces, si es novelista, sí, está todo bien. Pero ahí descartamos a Ribeiro, porque prefiero los cuentos de Ribeiro que... Claro. Pero si ampliáramos la pregunta a literato, ¿no? A escritor peruano, pues los poetas peruanos son una genialidad, ¿no? Deberíamos... Un par que digamos... Mira, Vallejo hay que leerlo sí o sí, de todas maneras. Extraordinario poeta, ¿no? Eyelson, el mismo Martín Adán que te gusta, Uren. Es imposible citarte 3, nada más. Es una locura hacer eso. Somos un país muy rico. Muy rico en poesía. Un país buenísimo en poesía, sin duda. En comparación con los demás países de Latinoamérica, sí, pero es un defecto mío, porque conozco más la poesía peruana que la poesía de Latinoamérica, pero sí, ¿no? De una manera un poco arrogante te puedo decir que tenemos unos poetas extraordinarios, sí. Pero en líneas generales podríamos decir que Perú está... Yo digo siempre, si todo el afán que los peruanos le metemos al fútbol, ¿no? Digamos, esa afición extraña que tenemos, ¿no? Porque nunca le hemos ganado a nadie en el fútbol, más bien coleccionamos más fracasos sobre fracasos, la trasladáramos a la literatura, pucha, el mundial lo hubiéramos ganado un montón de veces, seríamos una potencia así extraordinaria. Vallejo nomás hubiera sido un pentacampeón. O sea, estamos llegando ya al nivel del sacrilegio, pero te digo, ¿no? Para que los chicos que vean tu programa entiendan un poco la cuestión, ¿no? El nivel de la literatura peruana, comparándolo con el fútbol, ¿no? Yo diría, ¿no? que somos una potencia importante. No sé si podamos competir con tradiciones más longevas, ¿no? Francia, como claro, ¿no? Que desde la época medieval, Francia como Francia ya ha compuesto algunas cuestiones, ¿no? Cuando vamos a la época medieval, como hablamos castellano, pues la literatura
peruana, entre comillas, te manda la literatura española, ¿no? Que es el mío sí, pero nosotros no existimos, ¿no? Sino desde el siglo XIX. Entonces, Claro. estamos un poco cerraditos. Pero aún así, teniendo tan poca vida, ¿no? Los peruanos, creo que en literatura... Y se nos reconoce así en el mundo, digamos, en el Yo mundo creo literario. que Vallejo es hiper reconocido en Se el le mundo tiene entero. Creo que se le respeto reconoce más que aquí, creo, un poco, ¿no? Pues ya te he dado el caso de Vargas Llosa, ¿no? Claro. El premio Nobel, ¿no? La incorporación a la Pléiade francesa, ¿no? Sí, sin duda, claro que sí. Arguedas también se le lee mucho fuera, ¿no? Es interesante eso. Y bueno, sí, ¿no? Me imagino ya casos concretos, ¿no? Pero sí, somos muy reconocidos en el extranjero, yo creo que sí. Eso sí. Vamos a pasar a las preguntas. Tengo acá una sección de preguntas rápidas. Preguntas rápidas, así. Más bien es triste, ¿no? Que siendo reconocidos en el extranjero... Acá no nos reconocen tanto. Sí, pues que los mismos chicos no lean por placer, por el placer de leer, ¿no? Mira, Y que se queden en los clichés, ¿no? Y que yo te cuento mi experiencia. Lo que pasa mucho, creo, ahora con los chicos, digamos, más jóvenes, es que el libro de entrada es un libro complejo. Sí, puede ser. Y pierden el interés, ¿no? Sí. Entonces, y se alejan, ¿no? Pero ¿y el fútbol? ¿Por qué el rechazo y el fracaso no los aleja del fútbol? ¿O sí los aleja del fútbol? Yo no lo sé. No nos aleja, nos pega más, de hecho. Yo soy fan del fútbol, ¿no? Pero yo creo que ahí es un tema de inversión. Inversión en el sentido de inversión de esfuerzo y de tiempo. Tú el fútbol te sientas a verlo. Ajá. ¿No? Y entra en ti te sientas a y es verlo, placentero. En cambio, en la literatura tú tienes que construir el mundo, tienes que probablemente. ¿no? Pero el placer, una vez que construiste el mundo, el placer es... Tienes que entenderlo. Claro, y cuando es una literatura un poquito más difícil, Ajá, tienes que además... por ejemplo, yo leí Madame Bovary, me obligué a leerla. Sí, hay que esperar un poco hasta que aparece Madame Bovary. Sí, la verdad que sí, y me costó muchísimo. Me imagino, claro. Porque cada dos oraciones tenía que parar a buscar en el diccionario qué significaba, ¿no? Entiendo, entonces, claro. si te dejan un libro cuando eres chico de esas dimensiones, te puede alejar, ¿no? Claro. Te puede generar un rechazo. No, es obvio, ¿no? El fútbol lo hace asociado siempre al placer por lo que hay alrededor del fútbol, la amistad, la camaradería, ¿no? El alcohol quizá. En fin, la literatura asociada a la escuela, al rigor, ¿no? El estudio, puede ser, pero a lo que voy es, el fútbol te conduce a la frustración muchas más veces que la literatura. Yo creo que no leer un libro y sentirte frustrado porque no lo comprendes, no te deja tan en el sótano como llorar porque te quedaste fuera del mundial, ¿me entiendes? Claro. Y al contrario, ¿no? Leer un libro y que te guste un libro puede llevarte a estar orgulloso de tu país porque hay gente interesante en tu país que es inteligente y escribe cosas de calidad que se reconocen fuera de tu país. Así como sientes que Paolo Guerrero ha hecho una buena carrera afuera y estás orgulloso de que Paolo Guerrero sea peruano y que en el extranjero hayan hablado de Pizarro, ¿no? Eso también debería ser con Vallejo, por ejemplo, y decir, yo soy peruano de la tierra de Vallejo, no, yo soy peruano como Farfán, ¿entiendes? Claro. No es que estoy hablando mal de los futbolistas, está muy bien, está muy bien, pero ¿por qué el aspecto popular del fútbol por sobre la literatura? Eso es algo que no voy a entender jamás. Sí, es algo difícil de entender y interesante de investigar también, ¿no? Sí, porque, muy interesante, sí. Pero yo creo que... Ojo, no está mal el fútbol, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? No, sí, te entiendo. Lo que estoy diciendo simplemente es que no haya una aproximación tan instantánea a la literatura y un orgullo por la literatura peruana como el fútbol, por ejemplo, ¿no? Claro. En fin, no quiero ahondar en el tema. Herir susceptibilidades. También. A ver, tengo acá algunas preguntitas para ti. La primera, ¿cuál es el libro que se te ha hecho más difícil leer y entender? Si tuvieras que nombrarme uno. Han sido tantos. que tú has dicho, tengo que terminarlo. La misma comedia, te digo, ¿no? La primera vez que la leí, no estaba seguro si había entendido ni el 20% de lo que había leído, ¿no? La lectura de la comedia implica un esfuerzo muy grande, sin duda. Uno la lee, la termina, por supuesto, ¿no? Y cree haber entendido algo, ¿no?
También recuerdo mi primera lectura de Ulises, de James Joyce, por cierto, quise hacerlo así, a ciegas. Sin embargo, la disfruté mucho, pero no entendía muchas cosas de lo que estaba leyendo, ¿no? Recién en la segunda lectura, ya con material que me ayude a entender el Ulises, podía entender algunas cuestiones que pasaron desapercibidas por mí, ¿no? Por cierto, que ha habido libros, sí, que me han desencantado, libros que he dejado de repente de lado porque se me han hecho difíciles de entender, pero la mayoría de esos libros no han sido tanto de literatura de creación, ¿no? Sino han sido más de libros de teoría literaria o cuestiones por el estilo, ¿no? Sí. Y eso me lleva a la segunda pregunta que te quería hacer, es ¿algún libro que te hayan recomendado muchísimas personas, lo has leído y te has decepcionado o no te ha gustado como esperabas que te gustara? Buen punto, ¿eh? Porque eso pasa a menudo, pero ahorita no me viene a la cabeza el nombre del libro. Y volvemos al tema del comienzo, ¿no? Que puede ser que yo no he hecho el contacto con el libro. Lo que sí tengo ahorita en la cabeza es al revés la cuestión, ¿no? He leído a Annie Ernaux, ¿no? La premio Nobel francesa, ¿no? Leí El asunto, no recuerdo cómo está traducido el título, que es el tema del aborto, ¿no? Me impactó, me pareció extraordinaria novela, una sencillez, ¿no? Y lo recomendaba a mucha gente y mucha gente me decía, pero Annie Ernaux no me mueve un pelo, o sea, no entiendo, está diciendo cosas muy fáciles y muy cotidianas y muy... Ya, pero ahí está la delicia, la forma como lo hace, esa simplicidad de su discurso. Y no y me sorprendió que hay gente que le gusta la literatura y que me ha dicho, no, Annie Ernaux no. No es un tema de gustos al final. También puede ser, ¿no? Puede ser, pero a mí me enganchó en la primera lectura, ¿no? A ver, ¿con qué escritor fallecido te gustaría tener una conversación? Con todos. Con Dante en principio, sin duda. Dante en principio. Con Dante Alighieri, de todas maneras, sin duda. No sé si él quiere hablar conmigo, pero yo quiero hablar con él de todas maneras. Me encantaría preguntarle tantas cosas, ¿no? Sin duda. ¿Y dos cosas que le preguntarías a Dante? Tomándote un cafecito. Oh, le preguntaría tantas cosas, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Sin duda, una de mis preguntas sería, ¿no? Así como tú me haces preguntas personales, y yo le diría, ¿no? Yo vengo del futuro y quiero decirte que lo que tú escribes, toda la corrupción que escribes, todos los problemas que explicas, no se han superado hasta ahora. Es decir, yo me siento identificado con mi país que tú ni conociste porque no existía en tu época. Mi país es todo lo que tú dices de Florencia y de la corrupción que hay en Florencia. Yo te puedo decir a dónde van a ir todos los políticos de mi país, le diría, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿tú te sientes que hemos fracasado como seres humanos? Es decir, tú has escrito esto en el siglo XIV y yo te estoy hablando del siglo XXI y nada ha cambiado, Dante. O sea, no, probablemente debemos abandonar la esperanza que tú pones con tanta firmeza en tu obra, ¿no? Porque la Divina Comedia hay que leerla, pues, El Paraíso para entender que es una obra de esperanza, es una obra que conduce hacia la perfección, ¿no? Si te quedas en el infierno, pues vas a creer que es una novela, claro. Un relato o una epopeya, perdón, quise decir, negativa probablemente, pero no es así, es todo lo contrario, ¿no? Y es una manera extraordinaria de sondear el alma humana como nadie lo ha hecho, una sola persona. Claro. A ese nivel, yo le preguntaría justo por ahí eso, ¿no? En primer lugar, si él se siente que hemos fracasado, que los seres humanos somos así y no hay esperanza con un ser humano, ¿no? Eso, y le haría otra pregunta personal, le diría, si considerando justamente estas cuestiones, ¿no? Que no han cambiado nada, él intentaría, digamos, alguna otra forma de combatir en su momento el problema de Florencia, ¿no? El destierro que sufrió, por ejemplo, ¿no? Si él hubiera hecho, además de la comedia, algo más concreto para revertir el orden político ahí de su... Era muy difícil porque antes lo desterraron injustamente, ¿no? De Florencia y en esas circunstancias, imagínate, ¿no? Sin nada,
volver a Florencia con fuerza política como para derrocar a un poder tan fuerte como el Papa, por ejemplo. Muy difícil. Pero bueno, en fin, ¿no? Tendría tanto para preguntarle a Dante o conversar con Dante que Claro. no me da la vida. Ojalá me encuentre con Dante alguna vez. Algún día. Sí. Y lo último que te quiero preguntar es, Sí. ¿cuál es nuevamente es una pregunta muy general, pero, Sí. pero ¿Cuál es la novela que me llevaría para leer en una isla desierta? no, Ya. pero ¿cuál es tu cita favorita? Por ejemplo, Mi cita favorita, sí. me imagino que la debes Ah, tener- tengo un montón, la debes ¿no? tener Tengo bien varias. variada. Pero una que recuerdo mucho, con la que torturé mucho a mis compañeros de la universidad, fue El amor subyuga al hombre, que es un verso adaptado de unos versos de Anacreonte, un poeta griego, Ujú. que dice: quiero cantarle eros tierno, coronado con guirnaldas de flores. Él es Dios entre los dioses, Él es quien subyuga al hombre. O sea, el verso que yo debería citar siempre es: Él es quien subyuga al hombre, pero no se entiende. Entonces yo he modificado los versos de Anacreonte y he dicho: el amor subyuga al hombre, ¿no? Y martiricé a mis compañeros de la universidad por mucho tiempo con ese verso. Pero hay tantos, ¿no? Tantas citas, tantos versos, ¿no? Que es imposible que yo De todas maneras, te diga algunos, ¿no? de todas maneras. Bueno, Luis, muchas gracias por esta breve conversación. Sí. No, a ti. Esperamos que podamos reunirnos en algún otro momento. Ojalá, Rodrigo, hay que seguir leyendo, ¿no? todas Ojalá. maneras. Ojalá que estimules a la gente a leer. Ojalá, Eso sería ojalá lo que la óptimo. gente vea el video y Sí. se anime a leer un poquito más. Ojalá. Muchas gracias por escuchar esta conversación con Luis Landa. En las próximas semanas vamos a tener más invitados, así que no olvides suscribirte al canal.